En los anales del templo Shaolin, entre las leyendas de Bodhidharma y los monjes guerreros que desafiaron imperios, existe una historia susurrada, casi olvidada. Es la historia de un maestro cuyo nombre no resuena con la misma fuerza que otros, pero cuyo legado transformó silenciosamente el arte del Kung Fu. Su nombre era Wu-Lan. Vivió en una época de transición, cuando el Kung Fu de Shaolin era conocido por su poder explosivo y sus posturas firmes como montañas. Wu-Lan, sin embargo, no poseía la imponente fuerza física de sus hermanos. Era de complexión delgada, a menudo enfermizo en su juventud, y luchaba por dominar las técnicas de fuerza bruta que definían el entrenamiento del templo. Muchos lo consideraban un fracaso, un monje destinado a pasar sus días en la biblioteca, lejos del patio de entrenamiento. Pero fue precisamente en esa biblioteca, entre antiguos manuscritos y textos taoístas, donde Wu-Lan encontró su camino. No buscaba nuevas técnicas de combate, sino una comprensión más profunda de la energía, del chi. Se obsesionó con el concepto de Wu-Wei, la acción sin esfuerzo, y se preguntó: ¿podría el Kung Fu ser como el agua, que cede, pero conquista todo? ¿Podría ser como el viento, invisible, pero imparable? Mientras sus compañeros rompían ladrillos, Wu-Lan pasaba horas de pie junto a un arroyo, sintiendo el fluir del agua contra sus piernas. Meditaba bajo árboles mecidos por el viento, intentando sincronizar su respiración con el susurro de las hojas. En lugar de golpear postes de madera, practicaba moviendo una pluma en el aire con la sola corriente generada por sus manos, sin llegar a tocarla. Los otros monjes se burlaban en secreto. Wu-Lan juega con el viento, decían, persigue sombras, mientras nosotros forjamos acero. Pero el abad del templo, un hombre de profunda sabiduría, observaba a Wu-Lan con interés. Veía en él no una debilidad, sino una búsqueda diferente, una que requería una paciencia y una percepción que pocos poseían. Poco a poco, Wu-Lan comenzó a desarrollar su propio estilo. Lo llamó Derang Quan, el puño de la naturaleza. No se basaba en la tensión muscular, sino en la relajación. No buscaba el impacto directo, sino la redirección de la fuerza del oponente. Sus movimientos eran fluidos, circulares, casi como una danza. Usaba la estructura de su propio esqueleto para absorber los golpes y el impulso del adversario para desequilibrarlo y proyectarlo, a menudo sin aparente esfuerzo. La leyenda cuenta que un día, un renombrado luchador de un clan rival llegó al templo para desafiar al mejor guerrero de Shaolin. El campeón del templo, un monje de fuerza hercúlea, aceptó el desafío. La lucha fue brutal, un choque de titanes. Aunque el monje Shaolin finalmente ganó, quedó exhausto y con varias lesiones. Al día siguiente, el hermano del luchador derrotado, aún más fuerte y famoso por su técnica del puño de hierro, llegó buscando venganza. Exigió luchar contra el campeón, pero el abad sabía que su monje no estaba en condiciones. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, el abad llamó a Wu-Lan. Un murmullo de incredulidad recorrió el templo. ¿Enviar al monje que baila contra el puño de hierro? Parecía un suicidio. Wu-Lan se presentó en el patio de entrenamiento, tranquilo y sereno. El retador, un hombre que parecía tallado en granito, se rió al verlo en el combate. Comenzó. El puño de hierro lanzó un ataque devastador, un golpe que podría haber derribado un muro. Pero Wu-Lan no lo bloqueó. En lugar de eso, giró. Su cuerpo fluyó alrededor del puño como el agua alrededor de una roca. Con un sutil movimiento de su cadera y un toque ligero en el codo del atacante, desvió la trayectoria del golpe. El gigante, impulsado por su propia fuerza descomunal, tropezó y cayó estrepitosamente. Confundido y furioso, el retador se levantó y atacó de nuevo, una y otra vez. Cada golpe poderoso era recibido no con resistencia, sino con una suave evasión y redirección. Wu-Lan parecía no hacer nada, simplemente moverse. Era como intentar golpear el humo. El gigante se agotaba. Su frustración crecía con cada golpe fallido. En un último intento desesperado, se abalanzó sobre Wu-Lan. Este, en lugar de retroceder, avanzó un paso, absorbió el impulso del hombre en su postura y, con un movimiento que pareció increíblemente lento y suave, lo levantó del suelo y lo depositó suavemente de espaldas,
tan delicadamente como si estuviera acostando a un niño. El silencio en el patio era absoluto. El puño de hierro yacía en el suelo, no herido, sino completamente derrotado y humillado, sin entender cómo había perdido contra alguien que apenas parecía haberlo tocado. A partir de ese día, nadie volvió a reírse de Willan. Los monjes comenzaron a acercarse a él, ansiosos por aprender los principios del Ziran Quan. Willan les enseñó que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de ceder y controlar. Les enseñó a escuchar a su cuerpo, a sentir la energía del oponente y a moverse en armonía con el universo. El estilo de Willan, el puño de la naturaleza, nunca se convirtió en el método principal de Shaolin, pero sus principios se filtraron en el entrenamiento, enriqueciendo las artes existentes. Introdujo conceptos de suavidad, fluidez y eficiencia energética que influirían en generaciones de artistas marciales, incluso en estilos que nacerían mucho después y muy lejos del templo. La historia de Willan no es una de fama y monumentos, sino un recordatorio de que a veces los caminos menos transitados conducen a la sabiduría más profunda. Nos enseña que la verdadera maestría no siempre grita su presencia, a veces susurra como el viento, fluye como el agua y transforma el mundo en silencio, dejando un legado que solo aquellos con la paciencia de escuchar pueden descubrir. Su nombre puede haberse desvanecido en la bruma del tiempo, pero su espíritu vive en cada movimiento que busca la armonía por encima de la fuerza bruta. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustan estas historias olvidadas que dan forma a nuestro presente, no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo video.